corresponde con el recurso de reconsideración. Vamos a ver cómo se introduce ese recurso en el sistema electoral mexicano y cuáles son los supuestos de procedencia que se regulan para el mismo, tanto los legales como los jurisprudenciales, que vamos a ver que yo me atrevería a decir que es uno de los medios o el medio de impugnación en el sistema electoral que ha sufrido una mayor ampliación a partir de la interpretación que han venido haciendo principalmente Sala Superior en cuanto a su procedencia, y lo que se ha venido fomentando, vamos a ver, es el máximo acceso a través del recurso de reconsideración para que Sala Superior, que es la única competente para conocerlo y resolverlo, pueda realizar esa función de control de constitucionalidad en última instancia, que es lo que caracteriza, ¿no?, a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ese control de constitucionalidad vamos a ver que lo realiza Sala Superior sobre las sentencias de fondo emitidas por las distintas salas regionales. Entonces, el recurso de reconsideración ha venido transitando un camino en México para llegar a ser lo que hoy es, y vamos a ver que en su configuración tuvo un impacto fundamental ese reconocimiento de la función de control de constitucionalidad que puede llevar a cabo, les digo yo, el Tribunal Electoral a través de todas sus salas. Eso es lo que caracteriza este recurso de reconsideración. Las salas que integran al Tribunal Electoral, en este caso las salas regionales, pueden hacer un control de constitucionalidad y pueden llegar a inaplicar una ley electoral por ser contraria a la Constitución, o pueden hacer una interpretación directa de la Constitución, o pueden hacer un control de convencionalidad, ¿no? Una vez que hacen eso en una sentencia de fondo firme, entonces esto puede ir a Sala Superior para que Sala Superior revise el criterio de control de constitucionalidad. Eso es la mayor característica que tiene el REC. Pero vamos a ver que no ha sido siempre así. Y nosotras sabemos que la jurisdicción electoral ha venido transitando por una serie de etapas hasta adquirir la facultad de control de constitucionalidad que hoy tiene, ¿no? No siempre el Tribunal Electoral ha sido un tribunal constitucional, ¿no? En sus inicios, vamos a ver que cuando se introduce lo que se denominó Tribunal Contencioso Electoral, el TRICOEL, incluso el TRIF, el Tribunal Federal Electoral, el primero, el TRICOEL, nosotros sabemos que era un órgano contencioso electoral. El TRIFE ya es un tribunal federal electoral, ¿no? Ya es un órgano jurisdiccional. El TRICOEL estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación, y el TRIFE es un órgano que tiene un carácter independiente, pero ambos son tribunales de control de legalidad. Y vemos cómo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando regula en 1990 la actividad del entonces TRIFE, decía que iba a tener como propósito, ¿no?, regular una serie de sistemas de medio de impugnación para garantizar la legalidad de actos y resoluciones electorales. No en ningún momento dice que se puede hacer un control de constitucionalidad de actos y resoluciones electorales. En 1990, hablar de un control de constitucionalidad de la materia electoral era algo prohibitivo, ¿no? Es más, lo electoral en México sabemos que se controlaba ante órganos políticos, pero no ante órganos jurisdiccionales. Entonces, de ahí esa tendencia inicial de que el TRIFE fuera, al igual que lo fue el TRICOEL, desde luego, porque era contencioso electoral, eran órganos de control de legalidad. Luego, en 1996, sabemos que el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en la materia electoral, ¿no?, órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. En esta reforma de 1996, yo siempre les digo que al Tribunal Electoral se le reconoce la facultad de revisar la constitucionalidad de actos y de resoluciones electorales a través de los medios de impugnación que eran de su competencia.
pero se sigue dejando fuera el control de constitucionalidad de leyes. Aquí se da un paso en adelante y se dice, sí se puede controlar por parte de la jurisdicción electoral actos y resoluciones electorales, de autoridades electorales, pero no dice nada la Constitución en 1996 sobre si este tribunal electoral que entra a formar parte del Poder Judicial de la Federación podía hacer control de constitucionalidad de leyes electorales. No dice nada. Y entonces yo siempre les cuento en las clases, cuando vemos el origen del control de constitucionalidad, cómo el Tribunal Electoral, ante este silencio de la Constitución, porque la Constitución en el artículo 99 establecía, el Tribunal Electoral puede controlar constitucionalidad de actos y resoluciones electorales, pero guarda silencio con relación al control de las leyes. Ante este silencio, el Tribunal Electoral consideró que era necesario, aun y a pesar de que la Constitución no se lo reconocía de manera expresa, entrar a hacer control de constitucionalidad de las leyes. Más aún cuando lo que se impugna al tribunal, nosotros sabemos que generalmente lo que impugnamos ante el tribunal son resoluciones o actos electorales. Pero claro, ¿qué pasa cuando un acto o una resolución electoral es inconstitucional porque se produce una aplicación de una ley inconstitucional? ¿Qué pasa cuando el acto de resolución es un acto de aplicación de la ley? Y la inconstitucionalidad de ese acto, de esa resolución, deviene de la inconstitucionalidad de la ley que le sirve de fundamento. Ese fue el caso principal en el que el tribunal se dio cuenta que era imposible no entrar a conocer de la inconstitucionalidad de leyes. Pues imposible porque muchas veces los actos que se impugnan ante mi jurisdicción son inconstitucionales por haberse fundamentado en la aplicación de una ley inconstitucional. Esas son las situaciones que en determinados contextos propiciaron que el Tribunal Electoral, a partir de 1996, comenzara, y yo creo que lo hizo a partir de 1998 principalmente, comenzara a inaplicar leyes electorales por ser contrarias a la Constitución. Pero no estaba habilitado por la Constitución para ello. Recordemos que para 1996, en el momento en el que el tribunal entra al Poder Judicial de la Federación, el único control de constitucionalidad de leyes electorales en México se hacía a través de la acción de inconstitucionalidad. El amparo es improcedente frente a todo lo que sea una materia electoral. No procede amparo frente a las decisiones electorales. Y esto incluye las leyes electorales. No puedo ampararme frente a una ley electoral que me cause una vulneración en mis derechos. Es improcedente. Pero la acción de inconstitucionalidad sí puede proceder. Claro, hay una enorme barrera en cuanto a la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque solamente la pueden promover órganos legitimados para ello. Una acción de inconstitucionalidad la podría promover algún individuo que considera que la ley que se acaba de publicar le vulnera sus derechos. Podría irse un ciudadano particular que no puede irse de amparo frente a un acto electoral, una ley electoral. Podría impugnar la ley electoral una vez que se publique ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Existe esa posibilidad? ¿Existe o no existe? Se podría ir de acción de inconstitucionalidad un individuo que diga, a ver, esta ley está regulando una causal de inelegibilidad que me afecta directamente. No puede, dice Noel, no puede porque los órganos legitimados son taxativos, no es una lista cerrada que está en el 105 fracción segunda de la Constitución. Y en México, siguiendo una tendencia internacional, casi todos los países es así, no hay acción popular en acción de inconstitucionalidad. Es decir, no están legitimados los y las ciudadanas, sino órganos, principalmente órganos políticos, ¿no? La acción de inconstitucionalidad siempre lo vemos cuando vemos esa sesión en clase, es un mecanismo que en su momento se ideó para que minorías parlamentarias
impugnen leyes aprobadas por las mayorías. ¿No? Es un equilibrio de ese poder en contra de las mayorías, ¿no? La democracia dice, es el gobierno, es la decisión de las mayorías, pero con respeto, con relación a las minorías, ¿no? Entonces ahí se les da esa oportunidad. Y la ciudadanía en sí no podría ir, ahí me ponen la Comisión Nacional, podría ser, y en otros países el defensor del pueblo, ombudsman, o lo que aquí se llama CNH, ¿no? Puede presentar o promover esa acción en representación, en nombre, aunque no es directamente así, pero sería como en atención a si viola derechos de los particulares, podría ser también. Pero bueno, lo que voy es que en 1996-98 en México no existía otra posibilidad. Un ciudadano que se viera afectado en sus derechos por una ley electoral no podía ir de acción de inconstitucionalidad y no podía ir en juicio de amparo. ¿Y qué pasaba ante el Tribunal Electoral? También el tribunal estaba restringido, porque la Constitución no le decía expresamente si ante una aplicación expresa de una ley inconstitucional el tribunal podía entrar a conocer. Y le llegó un asunto al tribunal en 1998 en el cual lo que se impugnaba era una decisión del Tribunal Local de Chiapas. En esta decisión, el Tribunal Local de Chiapas, revocaba el registro de un regidor propietario de un ayuntamiento de Chiapas, un regidor propietario. Dice, en amparo sí puede porque el acto reclamado sería la puesta... pero no, incluso leyes electorales en amparo no se pueden impugnar. O sea, la ley, si bien es cierto, ahora me acordaba, decía, no procede frente a decisiones electorales, pero no hay amparo frente a leyes electorales, y Castañeda Guzmán es el vivo ejemplo de eso, ¿no? Castañeda Guzmán, lo vamos a ver, lo que impugna o lo que intenta impugnar es una decisión del IFE de ese momento, pero la decisión del IFE se basaba, y ese era su principal argumento, en la inconstitucionalidad del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y si ustedes leen, ¿no?, el amparo indirecto, tanto en la primera instancia como en revisión, que lo conoce la Suprema Corte, le dejan claro que no hay amparo frente a un acto de aplicación de una ley. Y tampoco se puede ir de amparo frente a leyes electorales en general, ¿no? Y hoy día dirían, ¿y hay un interés legítimo jurídico? No hay ninguna posibilidad, a menos lo que sí se ha abierto es la posibilidad de, si ese acto, esa norma, viola otros derechos que no son derechos electorales, que no son derechos políticos, podría haber la posibilidad de que se entre al fondo del asunto, a estudiar si realmente hay una violación de otros derechos que no estén dentro del ámbito de lo electoral. Entonces, en este caso, lo que les digo que le llega a ser la superior en el 98 es una impugnación de una decisión del Tribunal de Chiapas que había impedido que un regidor propietario de un ayuntamiento de Chiapas pudiera ser candidato para ocupar un cargo distinto en el mismo órgano para el periodo inmediato siguiente. Regidor propietario se quería presentar para el periodo siguiente para otro cargo distinto dentro del ayuntamiento. Era posible esto porque la Ley Orgánica Municipal de Chiapas permitía, dentro de dicho estado, que se postulase una persona que obtuviese un cargo en calidad de propietario en el ayuntamiento para un cargo distinto. Siempre que fuera un cargo distinto, la Ley Orgánica Municipal del estado de Chiapas permitía esa, podríamos decirle, reelección. Esa es una pregunta que dejo ahí. ¿Podríamos considerar que esto es reelección? Regidor propietario se quiere presentar a un cargo distinto en el siguiente proceso electoral conforme a la Ley Orgánica Municipal, se presenta, y el instituto electoral en ese momento dice al lugar, se inscribe la candidatura, esto se impugna, se lleva hasta el Tribunal Local del Estado de Chiapas, y el Tribunal Local del Estado de Chiapas dice, no, esta persona no se puede presentar porque consideró en su momento que esto era violatorio de la prohibición de reelección del 115 de la Constitución. El asunto llega en juicio de revisión constitucional electoral a Sala Superior, claro, es una sentencia de un tribunal local. Llega en JRC,
a la sala superior, y la sala superior entendió que este caso era de estos ejemplares, ¿no?, en donde era innecesario, imprescindible, previamente entrar a estudiar la resolución del tribunal local. Lo imprescindible era determinar si la ley que le había servido de base al tribunal local de Chiapas era o no contraria al artículo 115 de la Constitución. Dijo, aquí el principal problema es que un artículo de la Ley Orgánica Municipal de Chiapas permite que, por ejemplo, un regidor en calidad de propietario se pueda presentar en el siguiente periodo para un cargo distinto. ¿Entra esto o no en conflicto con el principio de no reelección del artículo 115 constitucional? Y en esa interpretación, Sala Superior consideró que sí, que había una violación del 115 constitucional, aun y cuando era para un cargo distinto. Hoy día, pues sabríamos que la línea va por otra vía, ¿no? Entonces, tiene que ser para el mismo cargo para que se considere reelección. En ese momento la interpretación fue que sí había una violación de la Constitución porque se trataba de reelección y que eso estaba prohibido en el 115 de la Constitución. Entonces, de esta manera vemos como el Tribunal Electoral entró, aun y cuando la Constitución no se lo permitía, y ni se lo prohibía ni se lo permitía, no regulaba nada. Ante la omisión de una reforma constitucional, dijo, pues es que hay casos en los cuales yo no puedo entrar a analizar si la resolución o el acta es contraria a la Constitución, si no entro realmente a lo importante, si es la ley que le sirve de fundamento ese acto o resolución es contrario a la Constitución. De esta manera, el Tribunal Electoral empezó a inaplicar normas electorales contrarias a la Constitución. Incluso estaba vigente esta tesis, ¿no?, que decía, tiene facultad el Tribunal Electoral para inaplicar leyes secundarias contrarias a la Constitución. ¿Quién le daba esa facultad? Nadie. El propio tribunal se la autoadjudicó. En 2002, siempre les digo, viene la sentencia en la contradicción de tesis 2/2000, que tuvo su origen a partir de interpretaciones diversas que emitieron tanto Sala Superior como la Suprema Corte con relación a la interpretación del artículo 54 de la Constitución, en específico con relación a la interpretación del principio de representación proporcional. El caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta contradicción de tesis. Quien lo lleva fue el entonces presidente de Sala Superior del Tribunal Electoral, José Luis de la Pesa, y en su resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vio la oportunidad para dejar asentada su jerarquía institucional respecto al Tribunal Electoral y estableció, entre otras cuestiones, lo que ya era evidente. El Tribunal Electoral dice carece de facultades para revisar la constitucionalidad de leyes electorales en el caso concreto. Esa es una competencia exclusiva, dice la Suprema Corte en el año 2002, que me corresponde a mí. Y yo soy la única institución, autoridad en México que puedo hacer control de constitucionalidad de leyes electorales. Para quien tenía la duda de si en amparo se puede hacer ese control o no, la Corte le dice en esa contradicción de tesis, la única que puede hacer control en México en el 2002 de leyes electorales contrarias a la Constitución soy yo, a través de la acción de inconstitucionalidad. No hay otra vía en México para conocer la constitucionalidad o no de las leyes electorales. Y no hay otra autoridad que pueda interpretar la Constitución o que pueda hacer interpretación constitucional en materia electoral, ¿no? Se lo dejó claramente asentado al Tribunal Electoral y ahí le cerró las puertas al Tribunal Electoral para que éste pudiese seguir con esa tesis de que tenía la competencia de inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. Vemos cómo este es un ejemplo claro de una barrera que se le pone en el año 2002 al Tribunal Electoral en cuanto a la función de control de constitucionalidad. Y vean cómo ha sido importantísima esa pugna por tener ese control de constitucionalidad en la materia electoral. Es más, el Tribunal Electoral en su inicio no lo tuvo y se lo adjudicó. Es importante el control de constitucionalidad. La Suprema Corte le paró el tren y le dice, no lo puedes seguir haciendo, porque si sigues haciendo incluso interpretación constitucional, se puede hacer interpretación constitucional sin inaplicar una ley, desde luego,
Un ejemplo es la interpretación conforme. Le dice la Suprema Corte, si sigues haciendo interpretación constitucional, violas el artículo 105, fracción segunda, en donde se establece claramente que yo soy la única que tiene la capacidad exclusiva y excluyente de control de constitucionalidad de leyes a través de acción de inconstitucionalidad. A partir de esa interpretación, entonces, se producen dos cosas fundamentales. Voy a cerrar la ventana porque siento mucho ruido. Una de ellas es que el Tribunal Electoral, en el año 2002, cuando la Corte le dice, oye, tú no puedes hacer control de constitucionalidad ni interpretación constitucional, eres un tribunal de control de legalidad. ¿Qué hizo el tribunal? El tribunal comenzó a hacer control de convencionalidad. Claro, no con ese nombre, porque probablemente ni existía la denominación, pero sí comenzó a aplicar directamente tratados internacionales. Y hay una serie de ejemplos en los cuales el Tribunal Electoral resuelve aplicando directamente, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hace esa interpretación, comienza a ser principio pro persona antes de que en México se hablara de ello. Pero también a partir de esa contradicción de tesis del año 2002, la 2/2000, y quizás sin preverlo, ¿no? Sin tener esa previsión, la Suprema Corte introduce la creación de una laguna jurídica. Mediante esa resolución se produce una laguna jurídica que coloca al justiciable en una situación de indefensión. ¿Por qué? Porque ya no va a contar con un medio jurídico para revisar la constitucionalidad de actos y resoluciones que tuvieran su origen en la aplicación de normas electorales que pudieran ser contrarias a la Constitución y que no hubiesen sido impugnadas a través de acción de inconstitucionalidad por los órganos competentes. Ya no, en México, ya no existía ninguna vía para que se pudiesen controlar esas violaciones o estas posibles violaciones. No se crea una situación de indefensión, una laguna jurídica que coloca al justiciable en esta situación. Y claro, esto se hace evidente con el asunto de Castañeda Guzmán contra México. Castañeda Guzmán contra México es del 2005, ¿no? Es cuando él se quiere registrar como candidato independiente para la elección presidencial del año 2006. Esta laguna, en cuanto a la protección, a la tutela de los justiciables en México, es del año 2002. Viene del año 2002 con la sentencia de la Suprema Corte. Se hace evidente con Castañeda Guzmán. Ya ven, Castañeda Guzmán quiere registrarse como candidato independiente y él va ante el entonces IFE para registrarse. ¿Y qué le dice el IFE? No te puedo registrar porque el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales me exige que tienes que venir a través de un partido político. Y él llegaba de manera autónoma, ¿no? Tienes que venir a través de partido político. Es un artículo del Código de Federales de Procedimientos e Instituciones Electorales, del entonces COFIPE, que establece este requisito, que podríamos denominarlo un requisito restrictivo o limitante del ejercicio de los derechos políticos. Castañeda Guzmán es ciudadano mexicano, es mayor de edad, tiene derechos político-electorales y dentro de estos está el derecho a ser votado. Y el Código Electoral mexicano establece un límite, una limitante a ese derecho porque dice solamente te puedes presentar a través de partidos políticos. ¿Qué vía tenía Castañeda Guzmán abierta en México para ir en contra de esta resolución y también en contra del artículo del COFIPE, en contra de una ley electoral que le viola sus derechos? ¿Qué vía tenía abierta Castañeda Guzmán aquí? Sí, Jonathan. El juicio para Alex, pero pues ya era la última instancia y no le dio. Se tuvo que ir a instancias internacionales. Sí, yo creo que ni la usó, ¿no?
Sí, claro, porque yo les digo, se va de amparo y sabemos lo que ocurrió en amparo, ¿no? Le dicen, no, aquí no te puedes venir. Es más, la Suprema Corte, en la revisión, va más allá y le dice, y ni se te ocurre venirte en acción de inconstitucionalidad, porque no estás legitimado, el plazo de los 30 días ya pasó y lo que ya sabemos, ¿no? En cuanto a los requisitos. ¿Podía haber usado el JDC Castañeda Guzmán en ese momento? Pues parece que ahí también había otra barrera más, aparte de que el Tribunal Electoral a partir de 2002 no podía entrar a analizar la constitucionalidad de ese artículo del COFIPE porque ya la Suprema Corte le había leído la cartilla. Le había dicho, a ver, fíjense que este caso es el evidente de cómo las regulaciones son completamente irracionales, ¿no? Yo les digo, a ver, ¿cómo le puedes decir a un tribunal, tú puedes controlar la constitucionalidad de una resolución electoral, pero no de la ley que le sirvió de base? Es algo ilógico. Yo lo que les digo, lo que les quiero decir es esto: el Tribunal Electoral en 1996 podía controlar la constitucionalidad de una resolución electoral, la Constitución se lo permitía, pero no de la ley que sirvió de base para emitir esa resolución, que puede ser la que genere la inconstitucionalidad en sí. El tribunal entró y comenzó a hacer control de resoluciones de actos y de leyes. Dijo, es que es ilógico que no pueda hacer control de leyes. La Corte le para el tren en el año 2002 y luego le llega el caso Castañeda Guzmán, bueno, que no le llega, pero surge el caso Castañeda Guzmán en 2005 y deja evidente cómo esta actitud de la Suprema Corte había sido completamente irracional. Fíjense, Castañeda Guzmán, ¿contra qué se quiere proteger? Contra una resolución del IFE. Esa es una resolución que él considera inconstitucional, pero no por sí misma, sino porque esa resolución se basa en la aplicación de un artículo del Código Electoral inconstitucional. Ese era su fundamento. Es el artículo del COFIPE el que genera la inconstitucionalidad de la decisión del IFE. Él podía haberse ido ante el Tribunal Electoral alegando esta cuestión, sí, pero el tribunal no iba a poder resolver lo esencial. Si el artículo del COFIPE que le impedía registrarse como candidato independiente era o no contrario al artículo 35 de la Constitución. Su argumento es, la Constitución establece que yo tengo el derecho a ser votado y no dice que debe ser a través de partidos políticos. La ley dice que debe ser a través de partidos políticos, estableciendo una limitante desproporcional. ¿Por qué solo por partidos políticos? ¿No? Entonces, ese era su argumento. El tribunal no podía entrar a conocer ese argumento. Aunque señalan que ya había habido algunos casos, o un caso en particular, en donde el tribunal ya se había pronunciado sobre la pertinencia de las candidaturas independientes, soslayando un poco también este otro hecho, y es que el JDC en ese momento solo se podía instar cuando la persona que llegaba lo hacía a través de partido político. No era un JDC ciudadano en sí. Entonces tenía cerradas las puertas por todos lados, ¿no? Por eso se va ante la Corte Interamericana, bueno, primero ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana. La decisión de la Corte Interamericana, siempre les digo, no es sancionar a México porque México debía regular candidaturas independientes, no, todo lo contrario. La Corte Interamericana dice en su sentencia, cada país es libre para regular su sistema de partidos conforme lo considere más conveniente de acuerdo a su contexto histórico, político, cultural, económico. Si quiere hacer un sistema solo de partidos, perfecto. Si quiere hacer un sistema mixto, también. No, el sistema interamericano no obliga a ningún partido a introducir, a ningún país a introducir candidaturas independientes. No entiendo, Josué, a ver, dice... Ajá, o sea, la Corte ordenó que teníamos que tener un instrumento para poder facilitar el acceso a ser candidato. Pero, o sea, bien pudo haber dicho, pues, ahora sí que el sistema mexicano que no acatar esa sentencia de la Corte y entonces pues ya salirnos del sistema, ¿no? Si no íbamos a acatar. Pero pues si la acatamos y si regulamos, ahora sí lo que nos ordenó. Exacto, es así. Ah, ya te entendí. O sea,
Sí son vinculantes, pero lo que no hay es un mecanismo para asegurar su cumplimiento, así como tampoco lo tiene el Tribunal Electoral, no nos equivoquemos. ¿Qué mecanismo tiene el Tribunal Electoral para premiar realmente a que se cumpla su decisión? Como si lo hay en amparo, ¿no? Como no se cumple una decisión en amparo, pues hay un mecanismo que se activa y que incluso se puede activar en acción de inconstitucionalidad, ¿no? Las decisiones creo que lo que Josué quiere decir es que las decisiones, las sentencias de la Corte Interamericana sí son vinculantes, claro, obligan, pero no hay un mecanismo para asegurar que el Estado vaya a cumplir. Y aquí está evidente, ¿no? Reyes Alpizar contra México, Son Pachle, Tecpile contra México, pues ya llevamos unos meses y no hay luces de que el Estado mexicano vaya a cumplir con la decisión de la Corte Interamericana. Y no nos engañemos, ¿no? La mayor parte de sentencias de la Corte se han cumplido en un porcentaje, pero no al 100%. La única sentencia que México ha cumplido completamente ha sido Castañeda Guzmán. Y es más, la cumple antes de que la sentencia sea emitida. México sabe que la Corte Interamericana le va a sancionar, no por no regular candidaturas independientes, ya les digo que ahí la Corte Interamericana deja abierta la posibilidad, no utiliza el término que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ustedes ya saben que el Tribunal Europeo se mueve dentro del margen de apreciación de los estados, siempre habla de ese margen, en la mayor parte de sentencias dicen, pues el Estado tiene un margen de apreciación para regular esto de esta manera o de la otra. En el sistema interamericano no se habla del margen de apreciación, pero en esta sentencia sí pareciera que la Corte Interamericana deja entrever esa posibilidad, ¿no? Una libertad de decisión que tiene el Estado de moverse de un lado a otro y siempre amparado bajo la cobertura del sistema, ¿no? Y dice, ahí México es libre. Pero lo que sí falta en México, y es lo que quedaba evidente desde la contradicción de tesis 2/2000, y yo creo que incluso antes, desde 1996, lo que falta en México, bueno, y ya antes de eso, porque aquí en México se viene del control político del electorado. Lo que pasa es que no está regulado un proceso jurisdiccional sencillo, rápido y efectivo para la tutela de los derechos políticos. Es ahí donde México patina. Y dice la Corte Interamericana, incluso dice, bueno, en México el amparo no procede frente a lo electoral, pero el Estado es libre. O sea, no hay una obligación de que la institución del amparo proceda para todo. Hay muchos países en los cuales el amparo no procede frente a resoluciones judiciales. Muchos países. Costa Rica es uno de los casos en los que el amparo no procede frente a resoluciones judiciales. Y eso no significa que sea contrario al artículo 25 de la convención, ¿no? No es contrario, es que el amparo se puede regular de una manera u otra. Ahora, lo que no se podría decir probablemente es que el amparo no procede para tutela de derechos, sino más bien procede para una defensa de la Constitución. O sea, ahí sí podría decir uno está tergiversándose la esencia de la institución del amparo. El amparo puede proceder o no, dice en la materia electoral, México es libre, pero si no procede el amparo, tiene que proceder otro medio. Y comienza a analizar lo que pasaba con el Tribunal Electoral y dice, oye, es que entonces tiene que ser esta la vía. Y debería de habilitarse esa posibilidad. Por eso México reforma la Constitución en 2007 y reconoce que el Tribunal Electoral, a través de sus salas, puede inaplicar leyes electorales por ser contrarias a la Constitución y que el efecto es para el caso concreto. Le reconoce la facultad de control de constitucionalidad de leyes electorales. Lo que no hizo en 1996, la Constitución lo hace en el año 2007, meses antes de la sentencia es unos meses después, de inicios de 2008, y cuando se dicta ya México ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana. Ojalá si cumpliéramos todas las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Ojalá si México ya sabía que le iban a condenar ahora mismo, a sancionar, ¿no? Por la regulación de la prisión preventiva en los términos en los que está regulado, ¿no? Que es como si fuese la regla general y se da en atención a la gravedad del delito cuando la Corte ya ha sentado criterios de que la prisión preventiva es una medida cautelar que no se puede mover o que no se puede instar por la gravedad del delito. Y dice, no, solamente se puede instar cuando existan elementos objetivos que dejen claramente asentado ante el órgano penal que la persona no se va a presentar a proceso
o que va a coaccionar a los testigos. Para eso es la prisión preventiva, ¿no? Pero no es una medida que se va a utilizar como un castigo adelantado por la naturaleza del delito por el cual la persona no ha sido sentenciada, y mucho menos la otra figura, se me escapó ahorita, que es la que se declara inconvencional. ¿Me la recuerdan? Se me fue la otra figura de que te detienen para investigarte, ¿no? Que ni siquiera hay un proceso abierto ni hay garantías procesales, el arraigo. El arraigo, o sea, inconvencional. La prisión preventiva en su regulación, en Son Bachelet expile, dice la Corte Interamericana, la forma en la que se regula la prisión preventiva en México es inconvencional. No supera el primer elemento del test de proporcionalidad, que es el de la finalidad legítima. Y luego, en Reyes Alpizar, lo que dice es la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Son Bachelet abre el preámbulo, el telón, ya sabíamos lo que iba a pasar en Reyes Alpizar, y claro, dice, la forma en la que se regula es inconvencional, y como está regulado en la Constitución, ergo, la forma en la que se regula en la Constitución es inconvencional. Y la Corte lo que manda es hacer, ¿no?, ese cambio de control de la regulación constitucional de estas instituciones en México. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿Quién sabe? Mucha voluntad no se ve, ¿no? Es más, en su momento salieron una serie de discursos que decían que esto era insólito, inaudito, inadmisible, que como una corte regional iba a romper la soberanía de los estados. Es que el concepto de soberanía ha evolucionado, no estamos con el concepto de John Bodino. El concepto de John Bodino de soberanía no es el del siglo XXI, ni mucho menos el que tenemos en la actualidad, ¿no? Ha habido una evolución, y esta evolución en el ámbito de lo jurídico se da desde la perspectiva garantista. No es tanto si la Constitución sea la norma suprema y si es inmodificable, intocable. No, o que un órgano regional no le pueda venir a decir a un país que porque su norma suprema regula algo es contrario a ese tratado. No, es que lo vemos desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista garantista, que es lo que México introduce a partir del año 2011, ¿no? Ese principio pro persona, poner el núcleo de derechos humanos en el centro, es posible. Claro, si la Constitución está regulando de manera limitante un derecho, y si ese derecho encuentra una regulación más protectora en un tratado, pues te vas al tratado. Es que es algo de una cuestión de lógica, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, que es el año 2007, se reforma la Constitución y el artículo 99, párrafo quinto establece, sin perjuicio de lo dispuesto en el 105 de la Constitución. ¿Por qué el 105? Porque ahí dispone que la Suprema Corte conoce, a través de acción de inconstitucionalidad, también la constitucionalidad de leyes electorales, pero nosotros sabemos que son dos controles distintos, ¿no? El de la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto. No hace falta que aleguemos un agravio. En cambio, el que se le está reconociendo a partir del 2007 al Tribunal Electoral es un control en el caso concreto. Se puede el Tribunal Electoral, a través de todas sus salas, no solamente sala superior, resolver la inaplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. Se le reconoce al tribunal una facultad prima hermana a la que se ejerce en el juicio de amparo contra leyes. Inaplicar para el caso concreto. Y eso es lo que se quería quitar hace poco en esa pretendida reforma constitucional, que todos los grupos políticos en una situación que parecía que en México era imposible, ¿no? Se pusieron de acuerdo en algo, y en lo que se ponen de acuerdo todos, menos Movimiento Ciudadano, ¿no? Que Dante Delgado hace poco lo destacaba cuando estuvo en la escuela judicial firmando un convenio, es que iba a desaparecer esta facultad de control de constitucionalidad del tribunal. Y ver a lo que había en el 96, que era control de actos y resoluciones. O sea, ya vimos a lo que conlleva eso. Y queremos volver a lo mismo. El cangrejo no quería volver a la contradicción de tesis 2000, en donde el tribunal podía hacer control de constitucionalidad de actos y resoluciones, pero no de leyes, o que se ajustase en su interpretación a la interpretación literal, reviviendo a Montesquieu, ¿no? Cuando dice, es que el juez es la boca inanimada que pronuncia la palabra de la ley. El juez es una máquina que
subsume, hechos en la ley y no interpreta. Hoy día eso es imposible. Eso es un tribunal así, pues pocos frutos va a poder dar, ¿no? Y la historia nos ha ido demostrando esta gran verdad. Entonces, esto es toda la vía que se sigue. Miren, no ha sido una vía de hoy. El tribunal electoral es un tribunal constitucional, pero no es un tribunal de hoy. Esto lleva décadas. O sea, ha sido una pugna que se ha venido luchando para llegar a lo que hoy tenemos. Ahora, ese reconocimiento de control de constitucionalidad tuvo un alto impacto en el recurso de reconsideración. En el momento en el que el tribunal se convierte en un tribunal constitucional en la materia, esto que está subrayado es lo que hace que el tribunal electoral sea un tribunal constitucional en la materia. En ese momento, el tribunal se convierte en un tribunal constitucional y se le rediseña todo un impacto en el recurso de reconsideración como un medio de impugnación a partir del cual se tiene que hacer prevalecer en un caso concreto el principio de supremacía constitucional. Se rediseña a partir de este momento, de esta reforma, el impacto del recurso de reconsideración. Miren, el recurso de reconsideración se introduce en México en la década de los 90. ¿Cuándo se introduce el primer tribunal jurisdiccional electoral? En 1990. En 1993 se hace una reforma al COFIPE y se establece el recurso de reconsideración como competencia de la entonces sala segunda, ¿no? De la sala superior. La sala de segunda instancia del TRIFE, ya me estoy liando yo. La sala de segunda instancia del TRIFE. Se crea una sala de segunda instancia a partir de esa reforma del COFIPE de 1993, se incorpora la sala de segunda instancia del TRIFE y a esta sala se le reconoce la competencia de conocer y resolver los recursos de reconsideración interpuestos en contra de las resoluciones de quién, de la sala central, de la entonces sala central del TRIFE y de las salas regionales que hubiesen emitido los recursos de inconformidad o juicios de inconformidad y en contra de las asignaciones que hubiese hecho el Consejo General del IFE en cuanto al principio de DRP. O sea, el recurso de reconsideración no es algo de 1996, ya viene desde el 93 como una competencia de la segunda sala del entonces TRIFE. ¿Y qué podría ser la segunda sala, la sala de segunda instancia del TRIFE? Revisar a través del recurso de reconsideración o conocer las sentencias emitidas por la sala central, algo pasa en mi computadora, que igual a mí me tiene, pero vamos a, si la puedo ampliar más. Ahora la veo más amplio, ¿no? Es que algo tiene, a ver si lo puedo ampliar aquí. Podía conocer las sentencias emitidas, entonces, les digo, por la Sala Central del Tribunal Federal Electoral y las sentencias emitidas por las salas regionales en los recursos de inconformidad. Sala Central, salas regionales emitían sentencias en recursos de inconformidad y estas se podían llevar ante la sala de segunda instancia del TRIFE. Y además, desde ese momento se dijo, la sala de segunda instancia, a través del recurso de reconsideración, va a poder conocer también de las asignaciones que hubiese hecho el Consejo General del entonces IFE en cuanto a la aplicación del principio de representación proporcional. Entonces, este recurso de reconsideración se introduce de esa manera. Miren que no se hablaba nada de control de constitucionalidad porque no existía esa posibilidad. Puede conocer las sentencias de la sala central y de las salas regionales y la asignación del Consejo Federal del IFE por el principio de DRP. A partir de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 1996, cuando ya el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial de la Federación, se incluye el recurso de reconsideración como un medio de impugnación por el cual ya Sala Superior, porque es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puede revisar las resoluciones de las salas regionales emitidas en los juicios de inconformidad y también la asignación del Consejo General del IFE en la aplicación del principio de RP para diputaciones y senadurías.
1996, Ley de Medios, ya dice, es Sala Superior la que a través del recurso de reconsideración va a conocer sentencias emitidas por las salas regionales en cuanto a los juicios de inconformidad que se hubiesen promovido ante estas, y además la asignación del Consejo General del IFE en cuanto a RP. Cuando se da el reconocimiento de la facultad de control de constitucionalidad concreto, en el caso concreto, a las salas del Tribunal Electoral, se redimensiona el recurso de reconsideración, se reforma la Ley de Medios en el año 2008 y el recurso de reconsideración deja de ser un medio de control de legalidad de actos, resoluciones y resultados electorales para ser un medio extraordinario de control de constitucionalidad de las sentencias de fondo emitidas por las salas regionales en los medios de impugnación de su competencia, cuando en las mismas las salas regionales hubiesen inaplicado una ley electoral por ser contraria a la Constitución. Miren cómo se da la redimensión completa del recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración entra como un mecanismo de control de legalidad. En un primer momento, entra como un mecanismo de control de legalidad ante el entonces TRIFE. Luego, cuando el tribunal pasa al Poder Judicial de la Federación, sigue siendo un mecanismo, el recurso de reconsideración de control de legalidad de las sentencias de las salas regionales y de la asignación del Consejo General del IFE. Y cuando se redimensiona, ya en el año 2008, después de esta reforma del 2007, vemos como el recurso de reconsideración ya no va a ser solamente un medio de control de legalidad, sino que es un medio de control de constitucionalidad de las sentencias de fondo emitidas por las salas regionales en los asuntos de su competencia, ya no solo en los juicios de inconformidad. Y además de esto, se va a controlar la constitucionalidad de las asignaciones por el principio de revisión. Este es un nuevo diseño, ¿no?, que se da al recurso de reconsideración. Esta es la redimensión que se da al recurso de reconsideración. Y a partir del 2008, Sala Superior puede revisar y controlar las sentencias que las salas regionales dicten resolviendo sobre la inaplicación de una ley electoral del caso concreto, por ser contrarias a la norma constitucional. Y se erige así el recurso de reconsideración en una instancia que tiene la última palabra acerca del significado y alcance del texto constitucional en la materia electoral. Este es el criterio medular de procedencia, y sigue siéndolo a día de hoy, del recurso de reconsideración. ¿Cuál es el núcleo fundamental de procedencia del recurso de reconsideración? Pues tener la última palabra frente a sentencias de fondo emitidas por las salas regionales que serían firmes si no existiera el recurso de reconsideración, en las cuales las salas regionales inapliquen una ley electoral por ser contrarias a la Constitución. Ese es el criterio medular de procedencia. No obstante, yo les digo que Sala Superior ha venido ampliando jurisprudencialmente estos criterios de procedencia y los ha extendido a la revisión de sentencias en las que si bien las salas regionales no han llevado a cabo el control de constitucionalidad, en el caso concreto se han realizado una interpretación constitucional, convencional, o la causa envuelve una cuestión de control constitucional. No sé si ustedes han tenido la ocasión de revisar esa ampliación en cuanto a la procedencia del REC a través de jurisprudencia. ¿Han podido alguna vez hacer ese estudio? Es del medio de impugnación en el cual Sala Superior ha potenciado a la máxima la procedencia, ¿no? Fíjense, en otros tribunales constitucionales sucede todo lo contrario, se va restringiendo la competencia. Lo que se evita es que lleguen más asuntos. En cambio, Sala Superior, en el recurso de reconsideración, ha ido ampliando. La ley da estos criterios que nosotros vamos a ver a continuación de procedencia y el tribunal los ha ampliado a todo. Es más, ¿ustedes se acuerdan del certiorari electoral?
¿Se acuerdan cuando se habló, se utilizó mucho esa figura del certiorari? ¿Alguien estudió, alguna vez lo recuerda, que se haya hablado del certiorari electoral? O sea, esta figura la introdujo Sala Superior dentro de su jurisprudencia y dijo, además de los criterios legales de procedencia del REC y los jurisprudenciales, que ya son amplísimos, ahora yo voy a decir que si el caso tiene importancia y trascendencia, que eso lo voy a determinar yo, aunque no esté dentro de esos criterios, lo voy a conocer a través del REC. ¿No? ¿Sí se acuerdan de esa figura, más o menos? Esa es una figura que se utilizó a partir del 2018. Para ampliar mucho más, si fuera posible ampliar ya más, esa procedencia del recurso de reconsideración. Un segundo. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los criterios de procedencia o en qué consiste en sí el recurso. No, el per saltum es distinto porque ahí es instancia, ¿no? En el per saltum es si a mí me toca ir a votar instancia ante un tribunal local y no la voté, no me puedo ir directo a un tribunal federal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el per saltum sí te permite. Es eso, saltarte, ¿no? Esa instancia e ir directamente ante el órgano inmediato superior. El certiorari es distinto porque el certiorari es una figura, si lo podría decir así, como de admisión discrecional. Es como si, por ejemplo, bueno, es lo que ustedes tienen más o menos. Ya ven que la Suprema Corte en México en su momento es la que conocía de juicios de amparo. No habían tribunales colegiados de circuito, no siempre han habido, habían jueces de distrito y Suprema Corte. Y la mayoría de amparos llegaban a la Suprema Corte hasta que se atascó la Suprema Corte, principalmente de amparos legalidad, ¿no? De amparos de única instancia. ¿Qué hace la Suprema Corte? Conociendo únicamente de amparos de legalidad, ¿no? Entonces es un tribunal de casación, aunque esa figura en México no existe directamente. Pero si lo que le llegan son cuestiones de legalidad, es un tribunal de casación. No obstante, la Suprema Corte quería ser un tribunal constitucional. ¿Y qué comenzó a hacer? Comenzó a filtrar los asuntos que le llegaban, ¿no? Y eso lo hizo primero a través de reformas. Esas reformas fueron introduciendo, por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito, tribunales intermedios, y dijeron, en esas reformas, todas las cuestiones de legalidad se van a quedar hasta esos tribunales, y la Suprema Corte solo va a conocer de aquellos que tengan, ¿cuál es el término que se utiliza? ¿Se acuerdan? ¿De qué amparos directos conoce la Suprema Corte? ¿O podría conocer? ¿Cuáles son los casos de amparo de legalidad, por cuestiones de legalidad que podrían llegar ante la Suprema Corte? ¿Qué dice la Constitución? Dice, a ver, la Suprema Corte puede conocer en lugar de un tribunal colegiado de circuito de un amparo de única instancia cuando el caso tiene importancia y trascendencia. ¿Se acuerdan que eso, aunque ahora creo que no sé cómo es relevancia constitucional? Relevantes y trascendentes. ¿Cuándo un caso tiene relevancia y trascendencia? ¿Lo dice la ley? No, no te da un listado la ley de casos que tienen relevancia y trascendencia. Va a tener relevancia y trascendencia cuando la Corte así lo determina. Es una cuestión de admisión discrecional que viene de un ejercicio que hace la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América en el writ of certiorari, por eso es el certiorari. La Suprema Corte de los Estados Unidos de América también se atascó en algún momento, no de amparos, porque en Estados Unidos no existe la figura del amparo, pero sí de apelación. ¿Se acuerdan? La Suprema Corte de Estados Unidos es un tribunal de apelación. Y solamente se convierte en tribunal de primera instancia en dos casos específicos que señala la Constitución. Hasta Marbury versus Madison, que es eso específicamente. Ese es su punto. Entonces, en apelación, la Suprema Corte estaba sumamente colapsada porque todos los litigantes querían ir en apelación ante el máximo tribunal. ¿Y qué fue haciendo Estados Unidos? Introduciendo tribunales de apelación intermedios. Y México no es que lo hizo solo, México vio lo que había hecho Estados Unidos antes. ¿Y qué introdujo? Los tribunales intermedios de amparo. Aquí son tribunales colegiados de circuito y allá son tribunales colegiados de apelación. Como un tribunal intermedio para evitar que los casos llegaran a la Suprema Corte.
No se contuvo todo la avalancha de apelaciones. ¿Y qué hicieron en Estados Unidos? Fueron cambiando la apelación hacia otra figura que se llama certiorari. La apelación es un derecho legal de las partes. En un proceso tienen derecho a la apelación, ¿no? Así se estipula en el derecho anglosajón. Tienen ese derecho legal. En cambio, el certiorari no es un derecho legal de las partes, sino que es una cuestión de discrecionalidad. La Suprema Corte va a decidir qué asuntos reúnen una relevancia fundamental para que ella lo conozca en certiorari, que sustituye a la apelación. Ahora, si ustedes ven el reglamento de la Suprema Corte, hay un artículo, si no mal recuerdo el 10, que te da algunos criterios que la Corte puede seguir para admitir un certiorari. Pero dice, esto no me vincula, esos son algunos criterios que yo puedo seguir o no. De ahí viene toda esa potestad. En otros países han utilizado esa figura del certiorari para evitar que los asuntos lleguen al órgano. Por ejemplo, un tribunal constitucional, por ejemplo, en Alemania, en España, concentra toda la justicia constitucional. Y ese tribunal constitucional, por ejemplo, ustedes aquí en México, su amparo es difuso. Son varios órganos los que conocen de amparo. Jueces de distrito, tribunales colegiados, la Suprema Corte. No es un solo órgano, son varios, es difuso. En cambio, en Alemania o en España, el amparo está concentrado ante el Tribunal Constitucional. Un solo tribunal con 12 o 14 miembros conoce todos los amparos del país. Imagínense, se colapsa. Si se colapsó la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos con la apelación, mucho más cuando es un proceso de tutela subjetiva. Todos quieren ir ante ese tribunal por esa vía. Introdujeron el certiorari y lo hacen para evitar que lleguen los asuntos. ¿Y qué dicen el Tribunal Constitucional de España? Yo voy a conocer de los amparos que tengan especial trascendencia constitucional. ¿Cuándo el amparo tiene especial trascendencia constitucional? Cuando yo así lo diga. Yo voy a decidir esa admisión discrecional para evitar que lleguen. En cambio, en México, el certiorari se introdujo para que lleguen más. Y dijo, además de toda la procedencia, que es amplísima en reconsideración, dijo el Sala Superior en 2018, yo voy a abrir y voy a decir que algún caso que no encaje en el supuesto de procedencia legal o de los miles de jurisprudenciales que hay, pero que tenga especial trascendencia y relevancia, yo lo voy a admitir en reconsideración. Entonces, el certiorari, el tema es sumamente interesante, ¿no? A mí sí me llamó la atención mucho cuando se introdujo. Ya hoy se ha hecho menos uso de él. Lo que la Suprema Corte es facultad, se llama facultad de atracción, desde luego, pero ese es certiorari en sí, ¿no? Esa facultad de atracción la va a ejercer cuando el caso tiene relevancia constitucional, creo que es el término que se utiliza hoy día, a partir de la última reforma del Poder Judicial, reforma constitucional, y eso significa que ella decide cuándo el caso debe ser atraído, cuándo no. Nadie obliga a la Suprema Corte a traer ese caso. Ese es certiorari. A eso se le llama certiorari, una facultad discrecional para conocer o no un asunto. En la mayor parte de casos se utiliza como filtro, en cambio el tribunal lo ha utilizado pues, como para que lleguen más, ¿no? Casa de puerta abierta, de puertas abiertas. Entonces, vemos cuál es la procedencia del recurso de reconsideración. La procedencia legal del recurso de reconsideración está en el artículo 61, párrafo 1 de la Ley de Medios. Y el artículo 61, párrafo 1 de la Ley de Medios nos dice: este recurso procederá para impugnar sentencias dictadas por las salas regionales en los siguientes casos. Eso es lo que la ley nos dice o nos da como procedencia del recurso de reconsideración. Proceden contra sentencias de fondo dictadas por salas regionales en los siguientes casos. A, en juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de RP que respecto de dichas elecciones realiza el Consejo General del INE. Eso es lo que ya se venía trayendo del REC, ¿no? Desde 1993 yo les dije, el REC se introdujo
para conocer sentencias de la Sala Central del TRIFE, pero ¿en qué medio de impugnación? En el recurso de inconformidad que se llamaba en su momento, pero además las asignaciones por RP del entonces IFE. En el 96 se dijo, ahora es Sala Superior la que va a conocer sentencias de las salas regionales emitidas en juicios de inconformidad, pero además las asignaciones por RP del IFE. Y luego, tras la reforma constitucional que introduce el control de constitucionalidad en la materia, se redimensiona y ahora dice, procede en contra de sentencias de fondo emitidas por las salas en juicios de inconformidad, pero también en contra de las asignaciones del Consejo General del INE e inciso B, en los demás medios de impugnación de competencia de las salas regionales que no sean juicios de inconformidad cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por ser contrarias a la Constitución. No sé si pueden ver aquí la gran importancia que tuvo entonces en el REC el reconocimiento que se le da al Tribunal Electoral a todas las salas del tribunal, incluye a las regionales, incluye a la sala especializada, de inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. ¿Ven el enorme impacto que tiene en el REC ese reconocimiento? ¿Sí lo logran ver o no? A ver, les quiero escuchar, que si aquí nadie les va a regañar por decir algo. O mis compañeros les regañan. Yo no creo que mis compañeros, estoy viendo que Darío, el doctor Marco Antonio, son un pan de Dios y más puntos, no va a regañar nadie. Pero no les escucho nunca la voz. Sí se ve aquí el impacto que les estoy diciendo que tuvo la reforma constitucional del año 2007, que convierte al Tribunal Electoral en un tribunal constitucional. Ven como el REC es elemental en esa función de Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque permite que Sala Superior, y claro, le da un máximo poder a Sala Superior, revise a través de recursos de reconsideración sentencias de fondo firmes, que no tendrían por qué ser revisadas, dictadas por las salas regionales en cualquier medio de impugnación de la competencia de la sala regional, cuando en esta sentencia se hubiese inaplicado una ley electoral por ser contraria a la Constitución. Y la gran pregunta es, ¿y por qué Sala Superior puede revisar una sentencia de una sala regional que haya inaplicado una ley electoral por ser contraria a la Constitución, ¿no? ¿Sería como para ejercer un control concreto, doctora? Sí, es para el control concreto y creo que más allá también es para crear un criterio unificado de control concreto, ¿no? Si una sala Toluquín aplicó un precepto de una ley interpretando que es contrario a la Constitución, el asunto lo eleva, o sea, el asunto, claro, no llega de oficio, mire, es posible que el asunto sea impugnado, si no se impugna queda hasta ahí, pero si el asunto se impugna hasta Sala Superior, el papel que se le da a Sala Superior ahí es de dar la última palabra en cuanto a cómo debe ser interpretada la Constitución en ese caso concreto, como bien lo señalas. Entonces el certiorario sería el criterio que ejerce para atraer el caso, por así decirlo. Sí, pero eso ahorita, aquí no hay certiorario alguno. Aquí va de cajón, ¿no? No, a ver, no nos confundamos. A ver, no se confundan. A ver, no. Espérense. Aquí yo no les estoy hablando de ninguna atracción. Aquí yo les estoy diciendo los criterios de procedencia del ley. Cuando el tribunal por jurisprudencia introduce el certiorario, no es la ley no habla aquí de certiorario, el tribunal por jurisprudencia no habla de una facultad de atracción. A ver, no es que la sala regional dictó una sentencia y el tribunal lo atrae así, no, se tiene que llegar a instancia de parte. Se tiene que impugnar ante Sala Superior la sentencia de la sala regional. Lo que pasa es que si el demandante, ¿no? El agraviado o la agraviada, la persona que quiere impugnar esa sentencia no la encaja en alguno de esos supuestos legales. O sea, no demuestra, no era un juicio de inconformidad, no se trataba de una elección de diputados o senadores, no era una sentencia que Sala Regional hubiese emitido en JDC, en donde inaplicó una ley contraria a la Constitución, ni encaja dentro de los otros criterios jurisprudenciales que vamos a ver. Sala Superior dijo, oye, no encaja, pero el asunto es tan relevante que yo lo tengo que conocer. Entonces, ¿Eso sería el criterio del que se está hablando? ¿Cómo?
esa parte en donde dice no encaja en ninguna de las configuraciones legales, pero es importante. ¿Ahí aplicaría el criterio del que hablaba o Y eso es certiorari. O sea, dice, okay. no encaja dentro de ningún supuesto legal o jurisprudencial, pero para mí el caso, o sea, el agraviado no lo encaja en ninguno de ellos. O sea, viene la demanda y no cumplen con el supuesto de procedencia legal o jurisprudencial. El asunto lo tengo que desechar, ¿no? Si no cumplen con ninguno de los criterios de procedencia, lo suyo sería desechar. Pero dice Sala Superior, pero si el asunto es importante, yo lo voy a admitir. Y comenzó a hablar de ese certiorari en asuntos indígenas, donde comenzó a decir, a ver, la persona que vino aquí no lo encajó, yo no lo puedo conocer de oficio, tiene que venir a instancia de patio y me tiene que demostrar que yo soy competente para conocer, pero tiene tanta importancia que yo le voy a entrar a conocer. Hubo un caso en el cual, que aquí yo creo que se va a demostrar mejor, ¿no? Miren, estos son los criterios legales. Si yo quiero interponer un REC en contra de una sentencia de fondo firme de una sala regional, yo tengo que encajarlo dentro de alguno de estos supuestos, o en su caso, dentro de algún supuesto de ampliación jurisprudencial, que el tribunal ha dictado una serie de ellos. El asunto era el siguiente: se da la elección de renovación del Congreso de Zacatecas, no siempre lo pongo de ejemplo porque es la paridad flexible, el criterio de paridad flexible que surge de ese asunto. Se da la renovación del Congreso de Zacatecas. Entonces, el OPLE tiene que llevar a cabo los ajustes para que quedara la paridad, ¿no? 50 mujeres, 50 hombres en el Congreso de Zacatecas. Y se lleva a cabo una serie de reglas de ajustes para eso, ¿no? Que fuera, por ejemplo, si el Congreso era de 30 diputados locales, que fueran 15 mujeres, 15 hombres. Y la regla que se utilizó fue decir, los partidos políticos menos votados, vamos a actuar dentro de ellos, y si su primera fórmula de candidatura era de hombres, vamos a subir a la siguiente de mujeres, para que la mujer llegue al cargo, ¿no? Y vamos a ir teniendo más mujeres hasta que logremos 15 y 15. 15 hombres, 15 mujeres. Y hacen esos movimientos en los partidos menos votados, ¿no? Si su primera fórmula era un hombre, la pasan al segundo lugar y suben a la de mujeres. Y así hasta alcanzar la paridad. Afectó el movimiento al PAN y la candidatura de primera fórmula, la que mueven para subir a las mujeres, para potenciar la paridad, va antes a la Monterrey y dice, oye, pues a mí me movieron la candidatura, yo iba en el primer lugar para potenciar la paridad, pero yo soy hombre con discapacidad. Y he estado en la misma situación de exclusión que las mujeres. Porque yo siempre les digo, cuando dicen, es que venimos del patriarcado y el hombre es el que ha estado en lo político, habrá que preguntarse qué hombre ha estado en lo político. Porque no estaban los hombres indígenas, ni los hombres con discapacidad, ni los afrodescendientes, y así podríamos sumar una serie de criterios más, al igual como no estaban las mujeres en todos sus contextos, ¿no? Entonces, Sala Regional dice, no, yo no puedo, yo desecho este JDC, dice, no lo puedo conocer, o no sé si era un JRC, porque aquí se tiene que potenciar la paridad, es un principio constitucional y está por encima de cualquier otro criterio. Sala Regional Monterrey emite esa sentencia y dice, yo no puedo conocer de ese asunto porque la paridad debe primar. Si él es hombre con discapacidad, pues qué mal. Frente a esa sentencia de fondo, firme, emitida por Sala Regional, se va en REC ante Sala Superior. Pero no lo encajó en ninguno de los supuestos de la ley. ¿Por qué? Porque no se trataba de una sentencia de Sala Monterrey en juicio de inconformidad, ni se trataba de una sentencia de Sala Monterrey en otro asunto de su competencia en el cual la Sala hubiese inaplicado una ley por ser contraria a la Constitución. Ni Sala Monterrey hizo interpretación constitucional, ni Sala Monterrey hizo interpretación convencional, que Sala Monterrey no entró al fondo, dijo, no, es que yo no voy a entrar a conocer este asunto. No lo encajó en ninguno de los criterios de procedencia, pero dijo Sala Superior, pero el asunto es relevante y lo voy a conocer por certiorari, porque para mí sí me convence que el asunto es relevante, aunque no encaja, y yo lo tendría que desechar porque no encaja en los supuestos de procedencia, porque me va a permitir pronunciarme sobre si la paridad, que es un principio constitucional, tiene que ceder para potenciar la participación política de otros grupos que han estado, igual que las mujeres, excluidos de ese derecho.
Y si ustedes, no sé si lo recuerdan, en esa sentencia de Sala Superior se habló de que la paridad era flexible. Esa es la única sentencia en la que el tribunal asumió ese criterio de paridad flexible. Yo pensé que lo ibas a seguir asumiendo en el caso de las personas no binarias, porque claro, la paridad es binaria, hombre-mujer, y nos vienen luego personas diciendo es que yo no soy ni hombre ni mujer. ¿Dónde los encajas dentro de la paridad? Que es hombre-mujer. Yo pensé que sí iba a utilizar el criterio de la paridad flexible, pero el tribunal dijo, pues no, van a los lugares reservados para los hombres. Porque son los que han estado en lo político, pero ahí es la gran pregunta, ¿qué hombres han estado en lo político? Es una verdad real, o sea, esto es realmente una verdad que podemos confirmar que los hombres han dominado así en general la clase política. Entonces, claro, es la clase privilegiada, ¿no? ¿Qué tipo de hombre? El ciudadano neutro, del que se hablaba en la Revolución Francesa, hombre, probablemente blanco, heterosexual, probablemente con una formación intelectual, con propiedad de religión católica, sin discapacidad, es el hombre que ha estado en lo político. No ha estado el hombre, que dicen el hombre no es un solo tipo de especie humana, es muy variada, ¿no? Y no encontramos esa representación de tal manera. Entonces, el certiorari es más o menos eso, ¿no? Con ese ejemplo yo creo que les queda un poco claro cómo se ha venido utilizando por el Tribunal Electoral. Dice, cuando no encaje en ningún supuesto, pues yo lo voy a hacer encajar en la especial trascendencia. Es un cajón desastre. Alguien lo dijo así, ¿no? Un cajón desastre. Sí, Josué. Bueno, de hecho, lo de la relevancia y trascendencia, pues hasta es jurisprudencia ya para poder en los recursos de reconsideración. Exacto, es su jurisprudencia, aunque yo en los últimos REC no he visto que hagan uso. En el 2008 sí fue muy recurrido, el especial trascendencia. Ahorita no he visto que tenga una utilización tan amplia, pero ahí está, es jurisprudencia. Es decir, aquí la vamos a ver. No, Entonces, regularmente creo que el magistrado Vargas sí suele tratar de resolver luego los REC de fondo, pero pues sí le han votado como en contra. Bueno, ya ni entremos. pero sí es una vía que se tiene, pues cuando no les encaje su REC en cualquiera de los supuestos, saben que está el certiorari y que se pueden ir por certiorari. Lo que tienen que hacer es convencer a las y los magistrados de que el asunto es lo sumamente relevante y trascendente, y ahí la jurisprudencia les dice cuándo es relevante, cuándo es trascendente. Claro, eso es un juego de argumentación. Ustedes le van a tener que convencer de, mira, no encajo en ninguno de los supuestos de admisibilidad, pero admíteme porque es tan trascendente por esto, esto y esto. Es el poder de convencimiento que tengan ustedes, o no sé quiénes se dediquen al litigio de los que están aquí, pero quien se dedique al litigio lo puede tener para convencer al tribunal. Ahora, el tribunal, esta es su regla de procedencia. Aquí es donde tiene que jugar. No obstante, ha venido emitiendo una rica jurisprudencia, dice Sala Superior, para maximizar la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, que está en el artículo 17, y privilegiar que se pueda verificar la regularidad constitucional de las sentencias que emitan las salas regionales en la materia electoral. O sea, en pocas palabras, Sala Superior ha venido potenciando al máximo su facultad de entrar a revisar las sentencias de las salas regionales en aquellos asuntos en los que Sala Superior considere que hay una cuestión de constitucionalidad. Aquí no habla, la ley no dice cuestión de constitucionalidad. La ley dice sentencias de salas regionales en juicios de inconformidad. Todas las sentencias que emitan las salas regionales en juicios de inconformidad, aunque no esté allí algo constitucional, se puede impugnar si lo novedoso va dentro de la especial trascendencia. Y es uno de los mayores criterios de especial relevancia. Como el que yo les conté, ¿no? De la paridad flexible, dijo Sala Superior, es que es novedoso, nunca nos han venido a decir, oye, no van a ser 15 mujeres, 15 hombres, sino 16 hombres y 14 mujeres porque uno de ellos tiene discapacidad y ha estado excluido de la participación política, era algo novedoso. En ese momento no habían acciones afirmativas en México. Esa sentencia es del 2018 también.
Bueno, estaba la indígena, la acción afirmativa indígena, pero no había acciones afirmativas para personas con discapacidad. Ahí es eso. Pero bueno, miren, a través del REC, Sala Superior puede entrar a conocer sentencias firmes de salas regionales en juicios de inconformidad en todos los casos que se los lleven, o en otros medios de impugnación, siempre y cuando, dice la ley, en esa sentencia la sala hubiese inaplicado una ley por ser contraria a la Constitución. Inaplica una ley por ser contraria a la Constitución. ¿Cuándo una sala puede inaplicar una ley por ser contraria a la Constitución? Por ejemplo, hubo un asunto en Colima en el cual, no es de hoy, hubo un asunto en Colima en el cual Sala Toluca inaplica una ley del municipio del Estado Libre de Colima, porque esa ley del municipio del Estado Libre de Colima hacía un listado de servidores públicos que tenían la obligación de separarse del cargo para poder presentar una candidatura a una elección popular municipal. Decía, bueno, todo este catálogo de servidores públicos, si quieren en un proceso electoral presentarse a una elección municipal, tienen que separarse del cargo, y no incluía a los diputados y diputadas locales. Eso los dejaba fuera. La ley decía todos y no decía los diputados locales. Entonces se dio este caso y aquí era una diputada local que se quería promover, ¿no? Era candidata para un ayuntamiento y la inscriben, la registran. El asunto llega a Sala Regional Toluca y Sala Regional Toluca dice, es que la registran porque la ley de Colima pues excluye, hay un silencio y no dice si los diputados locales, no dice que tengan que renunciar al cargo, pero entonces yo voy a inaplicar esa ley al caso. Porque esa ley es contraria a la Constitución. ¿Por qué? Porque no se beneficia el principio de equidad. Esta mujer está en una posición de ventaja como diputada local frente al resto de candidatos. No sé si me explico. Inaplica la ley porque dice, es que inaplicando la ley yo puedo declararla inelegible, pero aplicando la ley no, porque la ley no introduce dentro de su catálogo a los diputados locales. Esa sentencia se puede impugnar ante Sala Superior. ¿Quién la llevaría? La diputada a la que declaran inelegible, ¿no? A ella la sentencia le afecta. Es una sentencia firme ya por Sala Toluca, pero está abierta la vía ante Sala Regional porque Sala Toluca aplicó una ley electoral. Y Sala Superior dice, yo tengo la última palabra en cuanto a la interpretación de la Constitución en la materia electoral. O sea, que ella inaplicó porque entiende que esto rompe con el principio de equidad. Yo quiero revisar si es así. No sé si me explico, ¿no? El REC es la última palabra que va a tener Sala Superior para pronunciarse sobre la interpretación que las salas regionales hagan en la materia electoral, interpretación constitucional. Entonces, esa es la procedencia legal y vamos a ver cómo se ha venido ampliando la jurisprudencia. La ley nos dice eso, pero luego el tribunal, la Sala Superior ha dicho, pero además de eso, yo voy a entrar a conocer sentencias de salas regionales cuando la sala regional no ha inaplicado una ley, sino que ha omitido el estudio de constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma o declara inoperante los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de normas electorales. Esto es distinto a inaplicar una ley. Fíjense, la ley de medios, la ley de medios nos da los supuestos de competencia y el artículo 61 dice, cuando la sala en su sentencia haya inaplicado una ley por ser contraria a la Constitución. Y viene la jurisprudencia y dice Sala Superior, pero también cuando la Sala Regional omitió el estudio de inconstitucionalidad de una ley, se le pidió, no lo hizo, o cuando declaró inoperante los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de las normas electorales. Pues su análisis es de tal trascendencia que amerita dar certeza sobre el parámetro de constitucionalidad de las leyes en la materia electoral. Han habido una serie de asuntos en los cuales Sala Superior entra a conocer precisamente por este criterio, ¿no? De la omisión o de la declaración de agravios inoperantes. Un asunto, Sala Regional, Distrito Federal en su momento, que se relacionaba con la fiscalización de recursos de campaña. Y aquí se había establecido, o aquí se estableció la procedencia del recurso,
era una sentencia de Sala Distrito Federal, porque la Sala Regional de Distrito Federal no se había pronunciado respecto de la inconstitucionalidad que se le planteó en la demanda de un artículo del Código Electoral del Distrito Federal. O sea, se le llevó el argumento a Sala Regional Distrito Federal de que un artículo del Código Electoral del Distrito Federal era contrario a la Constitución y no se pronunció al respecto en la sentencia. La sentencia se eleva a Sala Superior en REC. El partido recurrente en el recurso de reconsideración había sido sancionado con la suspensión de entrega de administraciones del financiamiento, aplicando ese artículo 56 del Código Electoral del Distrito Federal, y dicen, no, es que este artículo es inconstitucional, se lo dijimos a la Sala Regional, me aplico una sanción conforme a él, ahora yo vengo ante ti, Sala Superior, para que revises, ¿no? No se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de la norma. Sí, alguien levantó la mano. Yo, pero es que ya me había perdido un poquito tomando como base el ejemplo anterior sobre quién, en caso de que se sometiera o se declarara inoperante el agravio, sería el que promovería el recurso de reconsideración ante la sala, porque, pues, retomando el ejemplo anterior, tendría que haber un cambio, ¿no? Entre quién lo promueve, pero pues ya me quedó un poquito más claro ahorita que se explicó un poquito más a detalle. Claro, ¿quién va a promover el recurso de reconsideración? Pues la persona a la que le afecta el que la Sala Regional no haya entrado a conocer la inconstitucionalidad de la norma que le planteó. O sea, yo no quiero que me apliquen un artículo de una ley porque me va a generar una sanción. Entonces yo le digo a la Sala Regional, oye, tú estás conociendo de este asunto me van a aplicar tal artículo y en la aplicación de este artículo pues, me causa un perjuicio porque es contrario a la Constitución. Entonces, si la sala es omisa y no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo y te lo aplica, pues yo me voy en recta a Sala Superior y le digo, oye, la Sala Regional fue omisa y tienes una jurisprudencia de que si la Sala Regional es omisa en cuanto al estudio de inconstitucionalidad de la norma, yo me puedo venir ante ti y tú hagas ese estudio que no hizo la sala y que me inapliques ese artículo. O sea, si se declara la inconstitucionalidad de ese artículo, a mí ya no me van a establecer la sanción, ¿no? Claro, a quien me afecta es a quien tiene que llevar el recurso ante Sala Superior. Sí, Dimitri y Arabel. Sí, maestra, nada más una pregunta. Me perdí un tantito. ¿En qué quedó lo de la diputada entonces, la de Colima? Ah, ok, no, pero esa era anterior. A ver, yo le ponía el ejemplo de la diputada porque la ley lo que dice es, en los casos en los que Sala Regional hubiese inaplicado una ley por ser contraria a la Constitución, por ser inconstitucional la ley, entonces esa sentencia se puede impugnar ante Sala Superior en REC. Y en este asunto, ¿qué pasaba? Pues la ley de Colima establecía un catálogo de servidores públicos que se tenían que separar del cargo si querían optar a una elección de un ayuntamiento. Pero dentro de ese catálogo no metían al Congreso local. Una diputada local dice, a ver, yo no estoy afectada por ese catálogo, pues yo me puedo presentar siendo diputada local y hacer campaña siendo diputada local para ser parte del ayuntamiento de mi municipio. Porque la ley habla de todos los servidores, pero no nos incluye a nosotros. Hubo una omisión. Entonces, a ella la registran por eso, porque pues dicen, no hay algún criterio que la haga inelegible. El asunto se impugna, llega ante Sala Regional Toluca, y Sala Regional Toluca dice, es que si yo aplico esa ley, desde luego esta mujer no es inelegible, porque la ley no la contempla dentro de esos servidores que deben separarse del cargo. Pero si yo inaplico la ley por ser contraria a la Constitución, por vulnerar el principio de equidad, porque no contempla a los diputados locales, y claro, un diputado local haciendo campaña frente a alguien que no es diputado local, pues va con ventaja. Entonces, si yo la inaplico, esa diputada es inelegible. No es que amplió el catálogo de la ley, es que la inaplica. Y por eso el asunto llega a Sala Superior. ¿Quién lo lleva? Pues esa mujer diputada que dice, oye, es que a mí Sala Regional me inaplica en mi caso la ley y por tanto, pues yo me convierto en inelegible.
y Sala Superior da la razón a Sala Regional y dice si hay una vulneración del principio de equidad. ¿Quién va a llevar el REC ante la sala? Pues a quien no le convenga la sentencia de Sala Regional. Si a mí Sala Regional me da la razón, ¿yo para qué voy a ir en REC ante Sala Superior? Por eso hice el comentario precisamente. Sí, exacto. ¿Qué hubiera pasado en este caso si hubiera sido así? O sea, si a mí me conviene la decisión de Sala Regional, no hay una vía en que diga y puedes venir a mejorar tus derechos en REC ante Sala Superior. O sea, te dio la razón Sala Regional, pero te la dio medio. Y ahora tú quieres que te la den 100%. No, ya te dio la razón. Hombre, si podría pasar en algún caso así muy rebuscado que diga, bueno, es que Sala Regional me dio la razón al 50% de mis agravios y el otro 50% lo quiero recuperar ante Sala Superior. No hay un criterio que Sala Superior diga que se puede usar para eso. Entonces, como es una cuestión de control de constitucionalidad, lo que van a ver en la jurisprudencia es que Sala Superior ha venido haciendo esa ampliación y dice, oye, la ley dice que pueden venir en REC cuando la Sala Regional inaplicó una ley por ser contraria a la Constitución. Y yo digo, y cuando omitió pronunciarse sobre si la ley era contraria a la Constitución. Eso no lo dice la ley, pero lo interpreta por jurisprudencia Sala Superior. Porque tuvo que haberse pronunciado y no lo hizo. Entonces, claro, al no haberse pronunciado le generó un agravio a una de las partes y esa parte puede ir, no es que está obligada, puede ir ante Sala Superior o no ir. Sí, Arabeli. Sí, buenas tardes, doctora. Únicamente yo tengo una duda. En este caso, por ejemplo, de la inaplicación a una ley o a un artículo, en un caso concreto, ¿puede beneficiar sus efectos a otras personas o únicamente sería como al promovente o en este caso como al agraviado? En principio sería para el caso concreto, ¿no? Porque aquí el control del tribunal es, en principio, solamente para quien lleve el asunto. O sea, si tú quieres que te inapliquen una ley es para tu caso concreto. O sea, el tribunal lo que no puede decir es que la ley desaparece del ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, si es esa ley orgánica de Colima, lo que no puede hacer Sala Superior es decir, y para todos los casos esa ley ya no se va a aplicar nunca más, ¿no? Va a verificar si la inaplicación que hizo la Sala Regional por considerar inconstitucional esa ley es correcta o no. Si la considera correcta, si siguen aplicando solo para ese asunto. Los efectos son para el caso concreto. ¿Tiene control difuso? Abstracto no, Abstracto es el de acción de inconstitucionalidad. El control abstracto es porque no hay, o sea, cuando se impugna una ley a través de acción de inconstitucionalidad, los conceptos son conceptos de inconstitucionalidad, ¿cómo le llaman? Conceptos de validez. Lo que yo tengo que llevarle a la Corte cuando impugno una ley por acción de inconstitucionalidad son argumentos de que la ley es contraria a la Constitución, pero no le tengo que llevar un argumento de que la ley causa un agravio a una persona en particular. O sea, en un amparo sí, yo tengo que llevarle a la Corte un concepto de violación. Y le tengo que demostrar a la Corte o convencer de que esa norma causa un agravio. En cambio, en el control abstracto, por eso es abstracto, porque no tengo que demostrar que la norma causa un agravio específico, sino, sí, yo digo que es lo del amparo frente a leyes electorales es quizá más el JDC, ¿no? Porque es por violación de derechos. El amparo es más por violación de derechos, ¿no? Es un mecanismo de control de constitucionalidad. Se pueden proteger derechos a partir del mismo, pero el que tiene la naturaleza específica de ser un medio de control de constitucionalidad para proteger derechos es el JDC. Noé y Arabeli. Buenas tardes. Entonces, solo doctrinariamente o de manera teórica es un tribunal constitucional, porque si no tiene el control concentrado, pues creo que no sería constitucional, no puede declarar una ley inválida, ¿no? Como lo hace la Corte. Aparte, si hablamos de que los tribunales constitucionales deben ser independientes de cualquier poder,
pues igual ahí yo creo veía una restricción para considerarlo como un tribunal constitucional. Probablemente la ley sí lo contemple así, pero la actividad que desarrolla no se adecúa a un tribunal constitucional, como por ejemplo al de la Suprema Corte. ¿Es cuánto, maestra? Gracias. No, es todo lo contrario, es un tribunal constitucional, y no en la teoría, en la práctica, y ha ido mucho más allá de lo que se le permite. No, a ver, es que aquí creo que sí, hay que entender, a ver, México es un sistema híbrido que ha venido introduciendo los mecanismos de control tanto del de Estados Unidos cuanto del europeo, y ha hecho aquí una mezcla que solo México entiende. La Suprema Corte se ha convertido en un tribunal constitucional a partir de eso que les digo, ¿no? De que toda la materia que llega a su conocimiento es constitucional. O sea, se ha restringido el conocer cuestiones de legalidad, y la materia que llega a su conocimiento es de un tribunal constitucional. Ahora, un tribunal constitucional, si bien es cierto, se caracteriza, y estamos hablando en ese sentido del modelo europeo, un tribunal constitucional se caracteriza generalmente por hacer esa depuración del orden jurídico de leyes contrarias a la Constitución. ¿Cuál es la finalidad de un tribunal constitucional? Defender la supremacía normativa de la Constitución. Esa es. Ser el sumo intérprete de la Constitución. En materia electoral, el Tribunal Electoral es el sumo intérprete de la Constitución en el caso concreto. En el caso a caso, la última palabra de lo que dice la Constitución en la materia electoral la da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué creen que los partidos políticos están tan enfadados con las acciones afirmativas, que no están en la ley? Es más, no están en la Constitución. La Constitución no dice que tiene que haber un porcentaje de diputaciones en la Cámara para personas con discapacidad. ¿Dónde dice eso la Constitución? ¿Dónde dice la Constitución que deben haber 8 escaños para personas con discapacidad, 8 curules en la Cámara de Diputados? No dice. Ni dice la Constitución que las personas indígenas deben tener un porcentaje de representación en la Cámara. Tampoco lo dice. ¿Por qué se ha introducido esa posibilidad en México? Porque a partir de casos concretos, el Tribunal Electoral ha interpretado principios, el principio de igualdad sustantiva y el principio de no discriminación, generalmente, y además ha aplicado tratados internacionales y ha creado una obligación hacia los partidos políticos. En el caso de la violencia política contra la mujer por razón de género, no estaba en ninguna ley, no existía la conducta en ningún lugar. Hasta 2020 hay una reforma legal que regula la violencia política como criterio, como delito y como infracción electoral. Antes de eso, el tribunal, interpretando la Constitución y a través de jurisprudencia, nos había dicho que era la violencia política, nos había dado sus elementos y es más, había creado una sanción electoral, que era la inelegibilidad por la suspensión del modo honesto de vivir. Eso lo pudo hacer porque es un tribunal constitucional, porque interpreta directamente la Constitución. Y no solo la interpreta, es que da es la última palabra de lo que la Constitución dice en materia electoral. Si el tribunal ya dijo eso, a menos que se contradiga con la Suprema Corte, es algo que no se va a poder impugnar por cualquier vía. Las decisiones del Tribunal Electoral no son impugnables ante la Suprema Corte, a menos que exista una contradicción de criterios. ¿Para qué? Para depurar el ordenamiento. ¿Por qué? Porque los máximos órganos no pueden andar diciendo una cosa y la contraria. Ahora, el hecho de que el Tribunal Constitucional tiene que ser independiente, entonces, no es que tiene que ser independiente, es que no pertenece a ningún poder del Estado. Es un modelo originario europeo. En Europa, los tribunales constitucionales no forman parte del Poder Judicial. Es un órgano que está fuera del legislativo, del ejecutivo y del judicial. En México, entonces, la Suprema Corte tampoco sería tribunal constitucional, porque no sé si la Suprema Corte no está dentro del Poder Judicial de la Federación. Es el máximo órgano dentro del Poder Judicial de la Federación. Lo que pasa es que México tropicalizó el sistema, bueno, México y la mayor parte de países que tienen tribunales constitucionales, salvo Perú y Colombia, cuyos tribunales constitucionales no forman parte del Poder Judicial, la mayoría lo llevó el Poder Judicial y se tropicaliza todo. Porque introducimos dentro de nuestros sistemas más influenciados por el derecho anglosajón en cuanto al control de constitucionalidad, algo europeo que probablemente ni entendemos.
Yo creo que muchas veces ni entendemos cómo funciona el sistema europeo y aquí pues siempre les digo, es como una moda, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener un tribunal constitucional donde se va a ver que un país no tiene, de Latinoamérica no tiene tribunal constitucional? Claro que hay que tenerlo y lo introducimos y a veces lo introducimos de tal manera que se arma ahí un Frankenstein. Lo que pasa es que ese Frankenstein para México funciona. Se les ha funcionado hasta el día de hoy su sistema de control de constitucionalidad. Pero a mí sí me llama la atención cuando me dicen el amparo es control concentrado. Dice, ¿qué? ¿Control concentrado dónde? Concentrado es el lo europeo, donde hay un solo tribunal conociendo amparo, acción de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. Un solo tribunal, que no forma parte del Poder Judicial. Ese es el modelo concentrado. Concentrado ante ese órgano. Y luego me dicen, es que es concentrado ante el Poder Judicial de la Federación, pero eso no es un tribunal. Ese es parte del sistema federal de México. No, son varios órganos los que conocen de amparo. Es una competencia difusa. Concentrado es el Tribunal Electoral, perdón, es la Suprema Corte en acción de inconstitucionalidad. Eso sí, o conflictos de competencia. La Suprema Corte es la única que conoce. Es más, yo considero que la competencia del Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional es una competencia difusa y para el caso concreto. Difusa porque todas las salas del tribunal hacen control de constitucionalidad, no solo sala superior. Y eso hace que el control sea difuso. Concentrado es cuando un solo órgano hace el control. Creo que no he tenido la mano levantada. Sí, estaba usted platicando sobre que en la ley no aparece lo de las medidas afirmativas, ¿no? Yo tengo un poco de confusión. A mí me parece que sí está establecido, no de forma concreta y especial, pero sí está establecido, yo creo, en lo que dispone el artículo 1 constitucional, ¿no? El derecho a la no discriminación y al regular las categorías sospechosas, ¿no? No sé si sea lo mismo o sea distinto a las medidas afirmativas. Obviamente, las medidas afirmativas son también para no discriminar a las personas, ¿no? Por eso las relaciono de manera general con las categorías sospechosas. Pero es distinto, Noé, por ejemplo, cuando yo te digo, no está en una ley. ¿Ustedes leyeron la reforma electoral, el Plan B, que se está suspendido? ¿Lo lograron, lo llegaron a leer? En el artículo 11 de la LEGIPE reformada, ahí sí se introducen acciones afirmativas. Y dice, el artículo 11 reformado, en la Cámara de Diputados se reservarán tantos espacios para personas indígenas con discapacidad, de la diversidad sexual, dice, son 25. 25 y los partidos ahí van a meter a personas jóvenes indígenas con discapacidad, solamente ellos van a poder entrar dentro de esa bolsa. Eso es regular mal, pero es regular una acción afirmativa. Está en la ley expresa, ¿no? Ahí está en la norma. Las de género, ese es el ejemplo más claro, de género. En su momento en México se introdujo acción afirmativa de género. Y se dijo, ninguna candidatura, ningún partido puede presentar más del 60% de candidaturas de un mismo género. Esa es una acción afirmativa. No más de un 60% significa que un 40% iba a estar reservado para las mujeres, porque veníamos de casi el 100% reservado para el hombre blanco, heterosexual, ¿no? Esa es una acción afirmativa. Está en la ley de manera expresa. Puede estar en la Constitución. Yo no conozco ninguna Constitución que regule directamente acción afirmativa, o puede estar en la ley. Cuando me dices, es que el artículo 1 habla del principio de no discriminación, eso se interpreta. ¿Y quién interpreta? Un tribunal constitucional. Porque un juez podría interpretar que en la Constitución está el principio de no discriminación y que por tanto un partido político debería llevar en sus candidaturas a 20 indígenas, 20 personas indígenas. Y dice, es que por el principio de no discriminación. Sí, pero el juez, ¿y en qué proceso el juez puede interpretar eso y obligar al partido a llevarlo? Solamente cuando tenga la competencia para ello. ¿Qué es lo que ha venido haciendo el Tribunal Electoral? No, el Tribunal Electoral ha venido abriendo esos espacios precisamente porque han llegado demandantes a decirle, oye, fíjate que el INE acaba de emitir los lineamientos para
registrar las candidaturas a diputaciones federales y dentro de esos lineamientos lleva a personas indígenas, pero no lleva a personas con discapacidad, y yo soy persona con discapacidad y quiero ir. Y como es un tribunal constitucional en la materia, el tribunal dice, ¿y con base a qué quiere ir ¿a dónde está la obligación? Y dice, es que no está ni en la Constitución de manera expresa ni en la ley. Pero hay principios que yo voy a interpretar. Y conforme a esos principios voy a establecer una obligación. Y como soy el máximo tribunal, me tienen que cumplir la decisión. Que soy el máximo tribunal que puede interpretar la Constitución. Si el tribunal no pudiese interpretar la Constitución, si no fuera un tribunal constitucional, tendría que decir, ¿dónde está la ley? No hay. Entonces, como no hay ley, y lo que la ley establece o no establece, o lo que la ley diga u omita decir es perfecto, entonces yo interpreto legalmente y digo, pues no hay ley, no hay obligación. No sé si me explico. Si el tribunal no tuviera la facultad de hacer control de constitucionalidad, se quedaría con manos atadas. Diría, es que, ¿dónde está la ley? No está la ley. La letra de la ley no es expresa, no lo dice, no lo dicen, es que no lo establece. Yo no puedo hacer una interpretación de la Constitución. Pero como es un tribunal constitucional, cuando la ley no lo establece, como poder contramayoritario, el tribunal va y directamente toma la decisión con base en los principios. Es lo que ha venido haciendo en toda la materia de inclusión, es el tribunal el que ha venido haciendo esa labor, ¿eh? O sea, el voto de prisión preventiva, siempre les digo, no hay, en la ley no establecía que se tenía que llevar el voto a la prisión preventiva. Ahorita en la reforma suspensa sí, pero claro, ¿qué hace el legislador en esa reforma del plan B? Recoger los criterios del tribunal electoral, porque el tribunal ya años antes había dicho, en el 2019, que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar porque están amparados por la presunción de inocencia. ¿Y qué ley dice eso? No lo decía ninguna ley. ¿Y cómo interpretó eso el Tribunal Electoral? Pues a través del principio de presunción de inocencia que está en la Constitución. Frente a una regla constitucional que establece que se suspende la ciudadanía a partir de vinculación a proceso. Esa es una de las sentencias más paradigmáticas del tribunal como tribunal constitucional. Hizo un control de constitucionalidad de la Constitución para concluir en el reconocimiento del voto de las personas en prisión preventiva. Y eso solo lo puede hacer porque es tribunal constitucional en la materia. Y por eso es que los partidos, yo creo que el voto en prisión preventiva a los partidos les ha dado igual, pero las acciones afirmativas es lo que más les ha calado. A ninguno le gusta la acción afirmativa, ¿eh? Dice Movimiento Ciudadano que él sí, pero por eso no quería que le quitaran esa facultad de control de constitucionalidad, pero no sé si le gustaba tanto. Pero si ustedes han venido siguiendo esa jurisprudencia de acciones afirmativas del tribunal, es que el tribunal le ha cambiado el mapa a México. O sea, eran 50 curules de la Cámara de Diputados conforme a lo que hay ahorita, por la jurisprudencia, no por la ley suspensa. Por la jurisprudencia hay 50 espacios en la Cámara de Diputados destinados a acciones afirmativas. 50, de 500. Y el diagnóstico es la progresividad. El movimiento sí les gusta. Muy bien, me voy a afiliar a Movimiento Ciudadano. No, pues sí fue el único, o sea, esto es algo objetivo, fue el único partido que no se subió al tren de la reforma para quitarle, y lo dijo Dante Delgado cuando vino aquí, y está bien dicho, si fue cierto. Si fue el único que no quiso multarse. Entonces, miren, también ha dicho el tribunal, recurso de reconsideración procede contra sentencias de salas regionales en las que la sala interprete directamente un precepto de la Constitución. No está diciendo en el que la sala regional inaplique una ley por ser contraria, omita pronunciarse, sino interpretó directamente la Constitución. Y aquí les dejo una serie de ejemplos de casos en los cuales y casos recientes también en los cuales las salas regionales han interpretado directamente un precepto de la Constitución y el caso ha llegado ante Sala Superior. El recurso de reconsideración procede para controvertir sentencias de las salas regionales que ejercen control de convencionalidad. Es que ahora el control de constitucionalidad y el de convencionalidad van de la mano. Muchas veces se hacen ambos controles a la vez.
En el voto en prisión preventiva también se intentó hacer un control de convencionalidad. Bueno, yo creo que se hizo de alguna manera. El problema es que quien impedía el voto en prisión preventiva era la misma Constitución. Y como la Corte dijo que cuando la Constitución establece una restricción de derechos, no puede haber una interpretación conforme, hay una interpretación pro persona, ahí Sala Superior medio se limitó, entonces dijo, ok, hay una restricción en la Constitución, yo le interpreto esa restricción conforme a la presunción de inocencia. Pero claro, la presunción de inocencia también está en tratados internacionales, también ahí se hace un control de convencionalidad. Entonces, hay algunos ejemplos en los cuales la Sala regional ha hecho un control de convencionalidad. Esta era una sentencia en la que aplicó el principio de equidad de género en la integración por el principio de representación proporcional antes de que se hablara de paridad de género en México, y aquí la Sala hizo un control de convencionalidad, y a quien no le beneficia ese control de convencionalidad, pues va y le dice a Sala Superior, oye, Sala Regional hizo un control de convencionalidad que no me benefició, revísalo, ¿no? Y ahí Sala Superior puede entrar a revisar. Recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales cuando inapliquen normas consuetudinarias de carácter electoral. Miren cómo la ampliación de Sala Superior ha sido increíble, ¿no? La ley dice cuando la Sala Regional haya inaplicado una ley electoral, y la jurisprudencia llega hasta el punto de cuando en la sentencia la Sala responsable hubiese inaplicado normas consuetudinarias de carácter electoral. ¿Qué son normas consuetudinarias? Pues aquellas que se refieren a las comunidades y pueblos indígenas y que han sido aceptadas por sus integrantes para la elección de sus autoridades. Entonces, estas normas consuetudinarias, dice Sala Superior, deben considerarse incluidas dentro del concepto de leyes electorales. Y hubo una serie de asuntos, han habido una serie de asuntos en los cuales la Sala ha hecho ese control. Por ejemplo, en este Suprec 2/2011 se trataba de la renovación de concejales del municipio de San Jerónimo Sosolo, en Oaxaca. Y aquí te considero que procedía el recurso de reconsideración porque Sala Regional Jalapa había inaplicado una norma de derecho consuetudinario indígena por estimarla contraria a la Constitución Federal. Y esta norma se refería a la determinación que había adoptado la comunidad indígena San Jerónimo de Sosola, y ustedes se acordarán de este caso, fue sumamente relevante. En esa comunidad se decía, se debe exigir la edad de 25 años al día de la elección para presentar una candidatura para concejal. La norma consuetudinaria decía, si se quiere presentar una persona para concejal, tiene que haber cumplido 25 años al día de la elección. La Sala Jalapa dice, esa norma consuetudinaria es contraria a la Constitución. ¿Por qué creen que es contraria a la Constitución? O sea, en el municipio de San Jerónimo Sosola se exigían 25 años para formar parte para ser candidato a concejal. Porque limita el derecho a votar y ser votado, a pesar de que el artículo 31, ya te da la posibilidad como ciudadano. Porque la Constitución, ¿qué edad pide? Pide la edad para ser ciudadano, que son 18 años. 18 años. Entonces, claro, la Constitución en el artículo 35 te dice 18 años para ser ciudadano. Y en la norma consuetudinaria dice 25 años. Sala Regional Jalapa la declaró inconstitucional. Y claro, al declararla inconstitucional, entonces se van ante Sala Superior, y Sala Superior, ¿qué dice? Es constitucional, dice Sala Superior. ¿Por qué? Porque hay razones de peso, o sea, hay razones de fondo por las cuales esa comunidad indígena pide 25 años para formar parte de la autoridad del municipio, porque a esa edad se entiende que ya se ha cumplido con determinados cargos. Ya ven que para ser candidato indígena con los tequios. Los comunidades indígenas te piden el tequio, exacto. Entonces dice, es la edad que ellos consideran, pues donde ya se ha adquirido la madurez suficiente y se ha podido pasar por cargos anteriores, porque no puede ser concejal si antes no has desarrollado otros cargos previos, ¿no? Entonces, esa sentencia del Suprec 2/2011 es sumamente interesante en ese sentido, ¿no? Porque Sala Superior usa una perspectiva intercultural
para resolver, y dicen, no nos vayamos solo con occidental, veamos las razones por las cuales la comunidad pide una edad mayor. Entonces, así han llegado una serie de casos, y aquí les voy a dejar la presentación para que ustedes luego puedan revisar, ¿no?, todos los criterios que se han venido emitiendo. Dice, procede contra sentencias de salas regionales en las que expresa o implícitamente inaplica normas partidistas. Eso no lo dice la ley. Les pongo ejemplo. Procede cuando se aduzca la existencia de irregularidades graves que puedan afectar principios constitucionales y convencionales. Como ejemplo, procede para controvertir sentencias incidentales, porque dice la ley sentencia de fondo, y aquí dice sentencia incidental que decían sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la norma. Procede contra sentencias de desechamiento, eso es de fondo, probablemente sí, más que el incidental, habría que ver cómo lo considera ahí Sala Superior. Procede para impugnar sentencias de las salas regionales y aduce indebido análisis u omisión de estudios sobre la constitucionalidad de normas con motivo de su acto de aplicación. Analizar asuntos relevantes y trascendentes. Esta es la especial trascendencia constitucional, y aquí les pongo la jurisprudencia para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Y bueno, luego les dejo el plazo para interposición, varía, son 3 días contados a partir del día siguiente que se haya notificado la sentencia de fondo. Ves que es una variación, no son 4 días. Y si se trata de las asignaciones por el principio de RP del INE, son 48 horas. Aquí no se alega ninguna cuestión de constitucionalidad. Esto es algo de legalidad. La asignación va directamente. Si yo la quiero impugnar una vez que se da el acuerdo de asignación, pues en 48 horas siguientes se cuenta por horas, yo puedo impugnar eso en REC ante Sala Superior. Y bueno, eso sería más o menos un breve repaso del recurso de reconsideración. Es uno de los medios de impugnación más trabajados por Sala Superior. Ya ven que están los presupuestos de procedencia legal, pero luego la Sala lo ha venido ampliando, pero de manera estratosférica, ¿no? Jurisprudencialmente, y luego la mayor ampliación es la especial trascendencia. Si el asunto es relevante y trascendente, y ahí es un cajón de salida, alguien creo que utilizó ese término, y es correcto, ¿no? Dice, cuando el asunto es trascendente y cuando el asunto es relevante. Dice, para ello una cuestión será importante cuando la entidad de un criterio implique y refleje el interés general del asunto desde el punto de vista jurídico, y es trascendente cuando se relacione con el carácter, con lo que decían, excepcional o novedoso del criterio, que además de resolver el caso, se proyecta a otros similares. Y ahí tienen que convencer a la sala que el asunto es trascendente. Y uno de los criterios de la trascendencia fue de la persona con discapacidad, que dijo, oye, pues muy bien, que beneficien a las mujeres, pero a mí me dejan fuera, y nunca se ha pronunciado al respecto. Y Sala Superior aprovecho para pronunciarse al respecto. Bueno, yo les dejo la presentación en el correo, y cualquier cuestión, ¿no?, que les surja, con más detenimiento me pueden escribir aquí al correo del tribunal, y pues con gusto ahí les atiendo. Bueno, pues si alguien quisiera intervenir rápido, y si no, pues cualquier duda o algo que necesiten, en el correo me pueden encontrar. Doctora, no alcancé a anotar el correo. Ah, sí. Muchas gracias, doctora.